Antes de comenzar este video quiero recordarles a todos que hay un sorteo vigente. Si te quieres llevar este excelente MacBook Pro del año, es un sorteo internacional, no importa el país donde estés, te la puedes llevar. Solo debes estar suscrito al canal y también seguirme en mi cuenta en Instagram @javicoro y mandarme una fotito por ahí de que estás suscrito. Me dices: Topo, me la quiero ganar porque me la quiero para estudiar, para la universidad, para trabajar, qué sé yo. También hay un segundo lugar. El segundo lugar es toda la colección de los libros de Netflix, así que si te lo quieres llevar también, suscríbete al canal y sígueme en Instagram. Hello my people, bienvenidos sean al canal. El día de hoy, gente, vamos a hablar un poquito sobre religión. Muchas personas me han estado preguntando porque en algunas oportunidades he dicho abiertamente que no creo en ninguna religión. Muchas personas me preguntaron el motivo, el por qué. En este video vamos a hablar de mí, cómo llegué a ya no creer en ningún tipo de religión. Para ponerlos en contexto, yo vengo de una familia bastante católica. Fui criado en el seno de una familia que cree en todo lo que sería el nacimiento de Jesús de Nazaret y todo lo que la Iglesia Católica, o mejor dicho, las iglesias cristianas, porque la Iglesia Católica es una ramificación de todas las iglesias cristianas. Los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos evangélicos, en fin, todo lo que crean en Cristo. Bueno, yo vengo de una familia que cree en todo eso, ¿verdad? A mí me bautizaron cuando estaba chico, o sea, de 2 añitos. Luego me acuerdo que hice la primera comunión cuando tenía como 9 años o 10 años. Y después hice la confirmación, que fue como cuando tenía 15 o 16 años aproximadamente. De chico siempre fui muy curioso y me gustaba leer mucho. Siempre me interesó mucho la historia universal, historia de Venezuela, porque siempre me llama la atención saber qué pasó antes de que yo existiera, por qué el mundo hoy en día está así, qué acontecimientos sucedieron para que el mundo se diera como lo que es hoy en día. En todos los sentidos. Me gusta mucho el tema de las guerras, he leído mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, no tienen idea. Pero sí, en fin, me gusta mucho la historia. Entonces, en toda esa historia, a mí siempre me gustaba leer un poco también, bueno, de religiones, a ver cómo era el mundo antes, desde cuándo están las religiones. Siempre tenía como esas pequeñas curiosidades. Estoy hablando ya desde mi adolescencia, porque ya de niño no leía eso. Y siempre estaba ahí indagando, haciéndome preguntas que quizás me hacían dudar, pero al mismo tiempo me hacían sentir culpables por estar preguntándomelas. Por ejemplo, como a los 16 años, la primera vez que yo dije, ¿será que esto es toda una estafa? Y si no existe Dios y nunca existió y yo como un bobo estoy toda la vida aquí, no sé, creyendo en una doctrina que es inventada, y me sentí mal después. Yo dije, Javier, no digas eso, estás pecando, porque no puedes dudar de la palabra del Señor. La verdad sí me sentí mal conmigo mismo, pero creo que es natural. El ser humano es muy curioso por naturaleza. Normalmente siempre se está haciendo muchas interrogantes y preguntas, y yo era una persona que me gustaba mucho saber, conocer el porqué de las cosas. Y bueno, con esto que le estaba diciendo de la historia, más todavía. Me fui interesando mucho más por estas ideas, y lo que hice fue leer un poco sobre otras religiones, un poquito sobre el Islam, ¿verdad? Los musulmanes. Empecé a leer lo que sería el Corán, todo lo que sería el profeta Mahoma, también un poco de hinduismo, Krishna, Ganesh. También leí mucho sobre el budismo, lo espiritual, sobre un montón de religiones, ¿verdad? Y habían algunas que se contradecían, habían algunas que eran similares, habían algunas que... o sea, era muy raro, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué hubiese pasado conmigo si hubiese nacido en otro país o en otro continente, quizás? O sea, yo hoy en día estoy venerando un Dios, pero quizás si hubiese nacido, no sé, en un país del Medio Oriente, quizás estuviera venerando otro, o a lo mejor es el mismo pero con otro nombre, pero no puede ser, porque en las escrituras de ese libro dice que, o sea, era como que se contradecía full. Y también me puse a leer mucho la Biblia, obviamente, y la leía y me causaba mucho ruido. En la Biblia había muchísimo machismo, homofobia. Es un libro, mejor dicho, que apoya la esclavitud, que apoya un montón de cosas que hoy en día están muy mal. Y o sea, no puedo negar que el libro tiene muy buena literatura, hay muchas cosas bonitas de él, muchos aprendizajes, pero también es un libro que de cierta manera hay mucha venganza por ahí de un Dios que supuestamente es misericordioso, y lo veía como caprichoso también. Y no será muy raro porque hay muchas cosas turbias en el libro,
Y cuando le preguntaba a alguien que quizás tenía un poco más experiencia que yo, siempre me decían, no, pero es que no puedes tomar las cosas al literal, son metáforas y tal. Pero entonces era como que yo no podía tomar eso al literal porque eran metáforas, pero otras cosas sí las tenía que tomar literal. Entonces era como que, es raro porque mucha gente entonces se aprovechaba del libro, de ese libro de la Biblia, para usarlo a su conveniencia. Esto sí lo uso porque esto sí me conviene usarlo, pero esto no, porque no, esto es una metáfora. Y entonces ya ahí dije, bueno, pero ¿y si toda la vida entonces fuimos manipulados por ese libro? ¿De dónde salió ese libro? Empecé a investigar y investigué tanto que me quedé loco. O sea, la primera Biblia que apareció en el mundo fueron 300 años después del supuesto nacimiento de Cristo. Y imagínense, o sea, 300 años después pasaron muchísimas cosas y se pudo haber escrito a conveniencia de la persona que quería en ese momento escribirla, qué sé yo. Y si te pones a ver, es muy fácil manipular a una persona que cuando estás de niño, o sea, a un niño tú le dices que le va a salir el coco de noche y se asusta y lo cree. Al niño le dices que se porte bien porque Papá Noel, Santa Claus, el niño Jesús, como quiera que le digan, le va a traer regalos y se lo cree. Entonces es muy fácil manipular a un niño y sembrarle una idea para que siga ciertas doctrinas. Entonces ahí se me fue despertando muchísimas cosas. A todo esto yo, o sea, mi familia no sabía nada. Yo esto todo investigando como un nercito, cuestionando cosas, pero me sentía re culpable porque yo decía, uy, pero ¿por qué estoy dudando? O sea, era muy raro porque me sentía culpable, pero al mismo tiempo tenía mucha intriga de saber cuál era una realidad o sea, qué era lo que estaba pasando. Porque bueno, yo realmente respeto a la gente que cree lo que quiera creer, pero sí quería como tener una paz espiritual conmigo mismo, saber que si voy a creer en algo o voy a dejar de creer en algo, que sea porque yo así lo quise y no porque me lo implantaron mi familia, por ejemplo, porque tú naces de niño y depende de la familia que nazcas o de la región donde nazcas, te implantan una doctrina y listo, eso es lo que tienes que hacer y punto. Yo no lo veía así, yo decía, bueno, pero déjenme elegir por lo menos, porque si de repente me gusta y quiero ser budista, bueno, yo soy budista. En fin, empecé entonces a cuestionar muchas cosas, a indagar, agarraba un poquito acá, un poquito allá, yo decía, bueno, pero ¿y si me hago una propia religión yo mismo? Se lo juro que lo pensé, imagínense, los testigos del topo. No, pero después empezaron a pasar cosas turbias en mi vida. Ya de hecho a mí me habían pasado, ya mi mamá había fallecido cuando yo tenía 13 años y eso era uno de los motores principales que me hacía dudar, porque yo decía, bueno, pero soy un niño de 13 años, porque el supuesto Dios que es justo y que todo lo sabe me hace esto a mí, que hice yo en esta vida para merecer esto, que hizo mi mamá que era tan joven y que se la llevaron así. Entonces habían cosas que me hacían dudar ya de niño. No dudar, sino que tenía como esa semillita por ahí. Ya después de adolescente sí, ya dudaba. Nadie sabe esta historia porque nunca la he contado. Quizás en algún momento me siente y la cuente con más detalle, pero cuando yo tenía 18 años, yo tenía una novia y tenía yo 3 años con ella y esta chica falleció en un accidente de tránsito de la manera más brutal que se puede existir. Eso me creó a mí un trauma horrible. Eso a mí me hizo pasar por uno de los peores momentos de mi vida. Caí en depresión, tuve que asistir a psicólogo, tuve que, bueno, un montón de cosas que ya hasta hoy en día todavía tengo secuelas de eso, porque imagínense, de la noche a la mañana por fin había encontrado a alguien en quien apoyarme emocionalmente y de la nada esa persona ya no está. Entonces mi mundo como que se desboronó nuevamente y empezaron otra vez a surgir ese tipo de dudas sobre mí, como que bueno, si Dios realmente es un Dios justo, ¿por qué coño me hace esto a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Será porque estoy dudando de su palabra que me está entonces castigando? Pero si es un Dios justo, ¿por qué me castiga? Si Dios es todo amor, ¿por qué se venga de mí? Muchas cosas fueron pasando unas tras otras. Ya después entré a la universidad. Mientras tú más leas y más te instruyas y más lees de religiones, de la misma religión donde estás, mientras más ves el pasado, más te das cuenta que todo es un fraude. Por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo actos genocidas en épocas antiguas. Con la Santa Inquisición mataban a las personas por no creer, o sea, le decían herejes y los torturaban y los mataban. Y hoy en día, bueno, como ustedes saben, se han destapado muchísimos casos de pedofilia, de sacerdotes pederastas que abusan sexualmente de los niños y hay un montón de cosas así que son repulsivas. Claro, esto a la institución, repulsivas a la institución. Yo creo que todas las instituciones están podridas, hay algunas que incluso son hasta unas sectas que solo le quitan el dinero a la gente. Dígame, eso de pare de sufrir y todo eso,
me parece repulsivo y patético, y me parece que es triste que jueguen con la fe de las personas. Hay gente que realmente sí es muy creyente y que quizás suelen ser estafadas, por así decirlo, estafadas en su fe y estafadas económicamente también. Quizás no a la iglesia católica, porque la iglesia solamente pide, o esa iglesia pide son limosnas, por así decirse, pero aparte de eso, después empecé a leer un montón de cosas científicas y estudios comprobados científicamente que invalidan directamente todo lo que es la Biblia, la creación. Ya parece el Génesis y después se convierte en una especie de fábula, eso de que Adán y Eva, o sea, llega un momento en que te causa risas saber que en algún momento creíste ese cuento. Esto sin ánimos de faltarle el respeto a nadie, porque esta es mi opinión. Tú puedes opinar lo que tú quieras. Si tú quieres creer en un extraterrestre, créelo y ya. Si te hace feliz y no le haces mal a nadie, hazlo. Yo solo digo que es repulsivo todos estos casos de pedofilia o toda la gente que realmente engaña a las personas y juegan con su fe. No estoy generalizando, quizás no son todos, hay gente que realmente es muy profesional y muy devota, pero sí, la realidad es que hay gente de mierda que se caga en la fe de las personas. Yo no creo en nada de estas cosas, no creo en ningún ser espiritual, omnisciente, omnipotente, que todo lo veo, que es muy justo y que esté jugando ajedrez con nosotros. La verdad que no creo que eso exista, más bien me guío más por la ciencia, por lo palpable. Y quizás mucha gente va a decir, ¿cómo es posible de que tú... ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Bueno, gente, esta es mi opinión. Si estoy encendiendo la cámara para hacerlo es porque quería hacerlo, simplemente por eso, para expresarme libremente, porque este canal es un canal abierto a todas las audiencias. Yo creo que a través del respeto se puede siempre dar una opinión sólida, con argumentos válidos, con el razonamiento y la lógica. Y van a decir, pero Topo, ¿cómo vas a estar diciendo que el respeto si estás diciendo que te cagas en todos los sacerdotes? Sí, en los sacerdotes que son unos pedófilos, que son unos violadores. En eso sí, ¿quién va a respetar a esa gente? Por Dios, qué asco, me dan repulsión, de verdad. Pero la gente de buena fe, que tiene buenas intenciones, no necesariamente tiene que estar a juro en una iglesia dándose golpes de pecho, o no tiene que ser un sacerdote o una religiosa, no. Puede ser cualquier persona, tú que me estás viendo, que quizás sí crees en un Dios, quien sea que sea el Dios que estás creyendo. Si eres una persona de buena fe, bondadosa, buena ciudadana y una persona que tiene, no sé, 4 dedos de frente y no haces cosas malas, entonces, bien, genial. O sea, te banco porque esa es la idea, no de manipular masas, creencias, no sé, que ay, tienes que portarte bien porque si no te vas a ir al infierno. No, eso obviamente no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión, me gustaría saber también la tuya. Ya saben, en el margen del respeto, no es que me vas a poner aquí, ay, te vas a ir al infierno por querer así, porque tampoco creo en el infierno. Los ateos no creemos ni en Dios ni en el diablo. Entonces, si me vas a escribir algo que sea coherente, en qué crees tú, por qué lo crees, y te lo voy a respetar siempre, no pasa nada. O sea, este video, mi intención no es que ustedes se conviertan en ateos, es simplemente yo mostrarles a ustedes por qué yo soy ateo, cómo me hice ateo, y eso es todo. Ya está. Cada quien cree en lo que quiera creer. Y repito, mi intención no es, no sé, adoctrinarlos o crear una secta de ateos. No, nada que ver, gente. O sea, cada quien con su rollo. Eso es muy respetable. Cada quien tiene el derecho de creer lo que quiera. Así que yo me despido por acá. Recuerden el sorteo. Pueden ir a participar, @javicoro, síganme por ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad, gente. Ya saben que yo soy el Topo Mágico. Se les quiere. Adiós.